Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, bautizados con poder. Y dice Lucas en esta extensión del relato de los últimos momentos que el Señor físicamente está con sus discípulos, dice en el verso 9: y habiendo dicho estas cosas, sabemos por el Evangelio que Él les dio la misión de ir y hacer discípulos, y sabemos por el Evangelio que Él los estaba, Él dice, levantó sus manos y los bendice, y cuando los estaba bendiciendo fue alzado al cielo. Y aquí Lucas dice que habiéndoles dicho que van a recibir poder y van a ser testigos en todas las naciones, dice, habiendo dicho esto, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Dónde está Jesús en este momento? ¿Qué está haciendo? ¿Qué viene por delante? A la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y el Señor está nada más al un instante de venir por su iglesia y entonces llevarse a cabo la consumación de todas las cosas. Nos dejó su palabra, nos dejó el poder de su palabra y nos dejó también el poder de su Espíritu, el poder del Espíritu Santo. Dice en el verso 10 que estaban ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban viendo hacia arriba como Jesús había sido alzado. Y entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ahí termina el relato de Lucas de lo que sucedió en el huerto de los olivos el día que el Señor fue alzado al cielo, el día que el Señor fue llevado al cielo. Y no debemos olvidar esto, iglesia, porque en estas palabras finales que en el libro de los Hechos están registradas, el Señor Jesús dice a sus discípulos: van a recibir poder, van a ser bautizados por el Espíritu Santo, van a recibir el poder de lo alto. Dice en el verso 12 que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El monte de los olivos, el lugar por excelencia escogido por el Señor Jesús para pasar sus tiempos de comunión íntima con el Padre. El lugar donde Él oró muchas veces, muchas quedándose toda la noche. Es el lugar donde lo vieron ir al cielo y es el lugar donde Él va a regresar otra vez. Como una nota dice aquí que está cerca de Jerusalén, son montañas, es subir y bajar montañas pequeñas, como un día de reposo, unas 15, 20 cuadras, más o menos en las medidas que nosotros manejamos ahorita. El Señor viene, iglesia. El Señor Jesús viene y viene pronto. No tenemos tiempo que perder. Miren las señales, el Señor viene. El Señor viene por su iglesia. El Señor viene por nosotros. Nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su poder, nos ha dejado la presencia de su Espíritu. Y Él quiere bautizarte. Es muy notorio que dice en el verso 5 que Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice en Mateo 3, en el verso 11, dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y ahí Juan el Bautista se está refiriendo a Jesús. Él, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él. La pregunta es, ¿ha dejado el Señor Jesús de bautizar a su iglesia? ¿Ha dejado el Señor de hacer la obra que estaba profetizada? ¿Ha dejado el Señor a un lado sus promesas para su iglesia el día de hoy? El Señor desea que nosotros podamos ser llenos de su poder. Vamos a adorarle un momento. Este es un día importante. Este es un día en el cual tú puedes recibir del Señor tantas cosas. Yo me acuerdo que en mi vida como creyente, al poco tiempo de haber conocido al Señor, yo creo que no había pasado ni siquiera un año, y un día nos reunimos en una reunión especial, un sábado, que se llamó a la iglesia porque se iba a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. En esa época hablar de eso era muy complicado, porque muchas iglesias estaban pasando por tiempos muy difíciles, porque el Espíritu Santo se había estado manifestando entre los creyentes. Iglesias de una educación bíblica de alto nivel, iglesias de una educación bíblica muy espiritual, iglesias de una instrucción bíblica de muchos años de historia, estaban viviendo los creyentes situaciones que muchos no podían entender, si eran realmente de Dios o eran de hombres, si eran causadas por emociones, manipulaciones humanas, o si de verdad había algo de Dios. Entonces el tema del bautismo del Espíritu Santo, aún en la iglesia católica como en las iglesias evangélicas hace 30 años o más, estaba causando situaciones de mucho cuidado, porque las iglesias se estaban aún dividiendo por estas cosas, porque de pronto algunos estaban recibiendo esta promesa y algunos estaban pensando que eso no era de Dios, y entonces provocaba divisiones tremendas. Pastores que tenían que salir de las iglesias porque las mismas iglesias ya no los querían por predicar sobre esto, porque pensaban que era manipulación. Y en esa efervescencia que estaba sucediendo en la ciudad de Monterrey, en todo el norte de México, que ya tenía varios años, recuerdo que yo estaba ahí en una reunión y se nos habló sobre el bautismo del Espíritu Santo y se leyeron algunos pasajes. Estábamos en ese tiempo y se habló sobre esta enseñanza bíblica. Y simple y sencillamente el pastor pidió, bueno, el que quiera recibir del Señor esta promesa y la quiere tomar para él, pues nada más ore, pídaselo. Porque la enseñanza en el Evangelio dice que si nosotros pedimos el Espíritu Santo, el Señor nos lo da. Dice, ¿acaso ustedes, papás, si tu hijo te pide de comer, le vas a dar una piedra? ¿O le vas a dar una serpiente? Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pidiere? ¿Se acuerdan? Y me acuerdo, yo entendí eso. Pues lo voy a pedir. Tan sencillo, tan simple. Y estaba sentado, sentado en una silla, me hinqué. Ahí estaba solo. Ya no supe qué pasó más en la reunión. Ya no supe. Fue tanto lo que me metí en ese tiempo de oración que ya no supe qué pasó. Lo único que me acuerdo es que era mediodía cuando empecé a orar. Y cuando terminé y me puse de pie, ya estaba oscuro. Era el único que estaba en el auditorio ahí hincado. Y estaba un hermano sentado, un hermano americano de Estados Unidos.
Estaba sentado esperando nada más, yo creo.